Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre lo que es la fuerza en un objeto en reposo. Sabemos que un objeto en reposo es aquel que no tiene movimiento. Se aplican sobre él fuerzas diferentes, pero este se encuentra estático, en inercia, no se mueve a pesar de que está aplicando alguna fuerza sobre este. Cuando analizamos la situación de los objetos, apreciamos que sobre ellos van a actuar más de una fuerza. Es verdad, usted puede estar en este instante aquí quietecito, o un ejemplo, el cuadro que está detrás en la pared. Usted lo ve y está estático, ¿verdad? Y va a decir, una fuerza era aquella que producía movimiento. Entonces, si está estático, no hay fuerza. Recuerda que las fuerzas equilibradas eran aquellas en donde el objeto se quedaba estático, inmóvil, en la mitad. El hecho de que un objeto esté estático no significa que no se esté aplicando alguna fuerza sobre él. Hay muchas fuerzas y hay muchas de estas están aplicándose en un objeto a pesar de que éste no se encuentra en un movimiento. Igual, una pelota, usted ve una pelota en el patio ahí abandonada, solita, y dice, pues allí no se está aplicando ninguna fuerza. Pues sí, sí hay fuerzas que se están aplicando para que ese objeto esté en reposo. Estos objetos se encuentran en un equilibrio mecánico. Equilibrio mecánico es cuando todas las fuerzas están equilibradas, todas las fuerzas que se estén aplicando en un objeto están equilibradas y por esta razón se produce un estado de reposo. El objeto no se mueve gracias a que tiene un equilibrio mecánico. Una fuerza aislada no puede producir un equilibrio. Una fuerza aislada es un ejemplo, la pelota que le dije que estaba abandonada en la calle, usted va y la patea. La fuerza que usted aplicó es una fuerza aislada. Si alguna de estas fuerzas varía, se puede producir la rotura, la deformación o el movimiento del objeto. Yo ya le dije todos los objetos, así como en el cuadro parezca que está estático, que no tiene ninguna fuerza, están aplicándose alguna fuerza. Y si esta fuerza aumenta, puede producir la deformación, el cambio físico del objeto, puede producir el movimiento en los objetos. Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas que se aplican en el mismo punto para que exista equilibrio, los componentes tanto horizontales como verticales que actúan sobre un objeto deben sumar cero. Recuerde que para que un objeto entre en reposo debe de estar aplicándose una fuerza equilibrada y la forma de saber que es una fuerza equilibrada es porque su sumatoria es siempre cero. Entonces, ¿a qué me voy de referencia? Usted puede ver en este instante, digamos, a su alrededor de su cama. Está estática, está quieta, no se mueve, está en reposo. Usted me va a decir, ay, no está aplicándose ninguna fuerza. Sí se está aplicando fuerzas. Se está aplicando una fuerza normal. Se está aplicando una fuerza gravitacional. Recuerde que en nuestro planeta hay la gravedad. La gravedad es como una fuerza, es como que aquí en nuestros hombros tuviésemos a alguien que nos esté empujando para que no flotáramos. Así que el simple hecho de que su cama no esté flotando significa que sobre ella se está aplicando una fuerza de gravedad. También tenemos una fuerza de peso. Hay la fuerza de roce, que es la fuerza que permite el movimiento que se desplacen los objetos. Un ejemplo, usted quiere mover una refrigeradora, aplica una fuerza, le empuja y se va deslizando la refrigeradora por el piso. Esa es una fuerza de roce.
En el ejemplo que estamos viendo en la diapositiva está un dibujo de un automóvil. Este automóvil está en equilibrio porque todas las fuerzas que están actuando sobre él están equilibradas. Aquí hay la fuerza motriz, que es la fuerza que es producida por el propio automóvil, por su motor, la fuerza de roce, que son sus llantas, lo que le permite deslizarse en el pavimento, fuerza de peso, esta es producida por la gravedad, fuerza normal. Todas las fuerzas del sentido horizontal, sentido vertical, todas están equilibradas. Y cuando están equilibradas, el objeto entra en un estado de reposo. Vamos a hablar sobre la sumatoria de las fuerzas. Cuando dos fuerzas se aplican en un objeto que tienen la misma dirección y el mismo sentido, vamos a sumar para saber cuál es la fuerza final. Ahí en la diapositiva usted puede ver que hay un gráfico. Son dos muñequitos que quieren mover un sillón. ¿Por qué aquí se va a sumar las dos fuerzas que están aplicando los muñequitos? Porque los dos están empujando el sillón en la misma dirección y en el mismo sentido. Los dos están, quizás el chico esté aplicando más fuerza que la chica, pero es una sumatoria porque los dos están misma dirección, mismo sentido. La fuerza es representada gráficamente como vector. Vector es una flecha. Si usted puede ver encima de los dibujos, en esta parte hay una flecha de color rojo y aquí hay una flecha de color azul. Esto se conoce con el nombre de vectores y nos permiten saber el sentido, la dirección de la fuerza y dónde se origina la fuerza. Si usted analiza y mira, aquí hay un circulito. Esto significa que ahí, en ese lugar, es donde está iniciando la fuerza. Tiene la punta de la flecha, nos indica la dirección hacia dónde se está moviendo. Y la raya del centro es el sentido, para saber en qué sentido se está ejerciendo la fuerza y hacia dónde es su dirección. Para que sea una sumatoria de fuerza, las dos fuerzas que se están aplicando sobre un objeto deben de tener mismo sentido, misma dirección. Si eso sucede, se puede sumar las dos fuerzas y saber el total de fuerzas que se ha aplicado sobre un objeto. Porque ahora usted sabe que esta pelotita también está teniendo fuerza, fuerza de roce, fuerza gravitacional para que no se mueva, y la sumatoria o la manera en la que vamos a saber si podemos sumar esas fuerzas para saber cuál es el total de fuerzas que está actuando sobre mi objeto es a través de esto. Primero, identificando si tiene mismo sentido y misma dirección, sumo todas las fuerzas que se estén aplicando y ahí puedo decir sobre el objeto se está aplicando una fuerza de 100 newtons, ejemplo. Pero ahora, ¿qué pasa si no es en la misma dirección y el mismo sentido? Cuando eso sucede, usted no puede sumar las fuerzas. Lo que usted va a hacer en ese caso es restar las fuerzas. Cuando hay dos fuerzas opuestas en dirección, mismo sentido, pero dirección diferente, ahí se va a restar las fuerzas. Diga, en este caso, los muñequitos quieren mover el mismo sillón, pero no se deciden hacia dónde. El uno está que empuja hacia a un lado, el otro hacia el otro. Es como el juego de la cuerda del que le había mencionado en la clase pasada. Cuando esto suceda, no se queda en una dirección igual, está en una dirección hacia la derecha, el otro hacia la izquierda. ¿Cómo usted va a saber cuál es la fuerza total que se ha aplicado sobre el objeto? Pues se va a tomar se va a tomar como referencia o como resultante la fuerza que tenga más intensidad. Restamos las dos fuerzas que se apliquen, la fuerza de la chica, la fuerza del chico, los restamos
Y el sentido es la fuerza con mayor intensidad. Digamos que la chica está aplicando una fuerza de 10 newtons y el chico una fuerza de 20 newtons. Tomo los 10 newtons de la chica, le resto los 20 del chico y ahora sé que el total de fuerza que se está aplicando en el sillón es de 10 newtons. Pero ¿cuál es el sentido? Si uno está empujando hacia la derecha y el otro empuja hacia la izquierda, ¿cuál es el sentido de esta fuerza? El sentido será el vector que tenga la mayor fuerza. La chica tenía 10, el chico tenía 20. Por lo tanto, el sentido de mi fuerza aquí será el sentido en el que estaba empujando el chico. Recuerden, fuerzas iguales, mismo sentido, misma dirección, sumo los datos. Fuerzas que no estén iguales, diferente dirección, restamos y el sentido de la fuerza la va a dar la fuerza que tenga mayor intensidad, la más grande. Cuando aplicamos una fuerza también podemos lograr un equilibrio. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que exista un equilibrio o para que un objeto llegue a un equilibrio? Son dos. La primera es que la suma de las fuerzas externas, lo que se está aplicando en la parte exterior en el objeto, que actúan sobre un cuerpo en equilibrio debe de ser cero. Fuerzas equilibradas o equilibrio siempre tiene que ser el resultado cero. ¿Cuál es la segunda condición para que un objeto alcance un equilibrio? Es que las fuerzas aplicadas no hacen girar al cuerpo alrededor de cualquier eje. La tendencia a girar de un cuerpo es producida por fuerzas externas. Cuando usted lanza, digamos, se va a los bolos y coge la bola y la lanza, los pinos tienden a caerse en el piso y comenzar a girar. Siempre que ejercemos un movimiento sobre algo, este tiende a girar. Cuando el objeto gira alrededor de un mismo eje, estamos hablando de un equilibrio. Existen tres tipos de puntos de equilibrios: el estable, el inestable y el indiferente. El estable es cuando el cuerpo vuelve a la posición inicial. Un ejemplo, yo tengo este bol y aquí la pelotita. Este es el punto inicial de mi pelotita, el centro. Yo aplico la fuerza, ahorita se está moviendo, pero dejo de aplicar la fuerza. Y mi objeto regresó al centro, a donde inició la fuerza, en la mitad del bol. Si sucede esto, estamos hablando de una fuerza de un tipo de equilibrio estable. Recuerde, si usted aplica una fuerza, el objeto se mueve y al dejar de aplicar la fuerza, el objeto queda en el centro, en el lugar donde inició el movimiento. Es un equilibrio de tipo estable. Por otro lado, si el cuerpo no se encuentra en equilibrio y se aleja desde la posición inicial, este es un movimiento de tipo inestable. Pongamos de ejemplo esta botella. Le coloco la pelotita y si usted se da cuenta no se queda quieto, no se queda estático, no encuentra un equilibrio en el lugar del inicio. No puede quedarse estático como en el caso del Bolt. Se mueve, se cae y está constantemente cayéndose hacia los extremos. Ese es un movimiento de tipo inestable. Y un movimiento de tipo indiferente es cuando la partícula se mantiene en una posición de equilibrio. Este vamos a verlo principalmente en lugares que tengan una base rectilínea. Colocamos el objeto y no tiene una tendencia a moverse ni a un lado ni al otro, ni como era el movimiento inestable que se mantenía constantemente cayéndose. Se encuentra en el centro y en caso de que se produzca una fuerza,
este no va a regresar a su posición inicial, sino que tiene una trayectoria en línea recta. Si nosotros movemos nuestra pelotita, esta se mueve en línea recta por el libro. No es como en el caso de bowl, que yo le puse la pelotita y al momento de dejar de aplicar la fuerza, se quedaba en el centro, sino que en este caso se desplaza en una línea recta. Fuerza equilibrada de gravitación. Esta es una fuerza muy poderosa, es una de las fuerzas más grandes que existen. Actúa sobre la superficie terrestre e impide que nos deslicemos. Los organismos vivos, los gatos, los perros, los árboles, el ser humano, salga disparado del planeta. Usted ha visto en las películas donde viajan al espacio, los astronautas suelen llevar ropa especial y se atan a lo que es el cohete y suelen ir caminando, flotando. Esto es porque en esos lugares no hay la misma gravedad que en nuestro planeta Tierra. La gravedad es una fuerza muy poderosa que nos permite estar a los seres vivos en el centro de la Tierra, que no salgamos disparados. Esta fuerza está relacionada directamente con la cantidad de materia que tenga un cuerpo y la unidad en la que se la va a medir se conoce como peso. Peso y masa no es lo mismo. Cuando usted dice mi peso es de 145 libras, está mal dicho. Es mi masa corporal es de 145 libras, porque el peso está en relación a la cantidad de gravedad que exista. El peso en nuestro planeta Tierra va a ser muy diferente al peso que usted va a tener en la Luna, porque en la Luna existe menor gravedad. Masa corporal aquí 145, en la Luna 145 también. Peso es lo que va a variar en relación a la cantidad de gravedad que exista. Así que ahora usted ya sabe, cuando vaya a un centro de salud y le digan voy a pesarle, no crea que los 145 libras de su peso, 145 libras mi masa corporal, mi peso en la Tierra de 145 libras, pero si viaja a la Luna, su peso va a disminuir porque hay menor gravedad. El video de la clase concluye en esta diapositiva. Espero que la información brindada le ayude en su formación académica.